Con Carla empezó todo con este tema que cristalizó y que bueno, pues fue casi un mito en la movida vallisoletana. Eran los Nadie, eran los Automáticos y en la batería estaba Armando Fernández. Armando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, nos ha costado mucho, no es la mejor calidad de imagen que hemos podido conseguir porque la verdad que apenas hay testimonios gráficos de aquella época. Pero bueno, sí que lo recuerdas, ¿no? Creo que se te ve ahí en la batería. ¡Ay, estás con las gafas de sol! Sí, a mí siempre se me veía poco porque estaba atrás, ¿no? Bueno, o sea fueron buenos años, Sí. Ahí es donde yo empecé a conocer el mundo de la grabación. Porque nos íbamos a Madrid a grabar. Eso es. Y allí pues me picó el gusanillo, ¿no? Cuando vi todos esos aparatos y tal. Con los Nadie, con los Automáticos, tuviste la oportunidad de viajar por muchos lugares de España y os ibais a Madrid a grabar los discos, porque no había otro sitio donde ir. Había otro estudio en León también, y en Castilla y León no había nada más. Y bueno, en Madrid, claro, lo que pasaba... porque en principio nos pagamos nosotros la grabación, la del Carla, que grabamos 4 temas más, grabamos un maxi, y tenías que pagar toda la grabación, los gastos del grupo, o sea que te metes en un dinero. Cuando era un mundo grabar un disco. Sí, porque ahora ya es más sencillo. Y yo me acuerdo que la batería del Carla la grabé del tirón a la segunda toma. Porque no se podía pinchar, o el técnico no sabía, luego la técnica ha avanzado. Incluso me dijo que si podía tocar los platos de la batería después. Y no, pues es como decirle a un pianista que toque las teclas negras y luego las teclas blancas. Y me acuerdo que estaba yo metido en la cabina y estaban todos mirando así el cristal. Porque el tiempo corría y tampoco había un poco de tensión, pero vamos. No ten prisa, que el tiempo es oro, de verdad. Que el tiempo corre. Pero vamos, a la segunda dejé la toma hecha de arriba abajo. Armando Fernández, Armando Records, Armando Ruido, te he escuchado alguna vez que te han presentado. Es de Master of Sounds de Valladolid. Él es responsable ahora de este estudio de grabación. Pero bueno, su trayectoria ha sido muy larga desde que comenzó a conocer esos estudios hasta lo que ahora vamos a conocer. Bueno, ¿cuáles fueron los orígenes del estudio de grabación? El más inicial, comenzó en 1990, todo se fraguó en esos años. Supongo que ahí fuiste adquiriendo, digamos, primero ese gusanillo, luego esos conocimientos. Fuiste viendo un poco cómo era el mundillo y qué hacía falta. ¿Y qué tuvo que pasar para que finalmente llegara ese momento y pusieras en marcha tu estudio de grabación, Armando Records, en el año 1990? ¿Qué pasó? Pues yo vi que había aquí una falta de... Es que en Valladolid no había nada. Bueno, en Castilla y León había solo uno. Y claro, lo que te contaba antes, el problema de irte, trasladarte a Madrid, encima, claro, eran unas mesas de mezclas enormes que costaba más o menos, lo traduzco a euros, 50 euros la hora de grabación. Ahora está más o menos por 30, tú fíjate. Los pisos han subido, la grabación ha bajado. Mira, esto era al principio, que mira, parece el laboratorio del profesor Bacterio, con todos los aparatos, los magnetofones. Esto ya es en el año 2007, que ahí ya no tenía mesa de mezclas analógica, ya decidí, porque daba muchos problemas de arreglos, y este es ahora mismo el estudio. Estos son los nuevos, ¿no? Es del estudio actual, sí, que ya tengo luz y todo, que antes no tenía luz. Bueno, estábamos cómo fueron lo de los inicios. Claro, es que me ponéis todas estas cosas, esto es una sacristía. De cómo una sacristía en una iglesia se convierte en un estudio de grabación y de sonido. Esto también puede ocurrir. Y un polideportivo, ves que pusimos por detrás... Verdad, fíjate, no me había dado cuenta. Pusimos detrás pues colchonetas y tal para separar las percusiones. Esto es en el tiemblo. Aquí es las nuevas instalaciones. La nave nueva. La nave nueva, pues que pasé de 26 metros cuadrados a 200, imagínate. Bueno, claro. Oye, eso es que iba bien, ¿no? Sí. ¿Que iba bien o que evolucionaba? Que a veces no es lo mismo. Evolucionaba, claro. Es que llegó un momento que allí ya no... El sitio se había quedado pequeño y aparte estaba en Galerías Camporán, era imposible aparcar. Las galerías las habían abandonado, entonces, claro, ya había que cambiarse. Y ahora, curiosamente, han hecho trasteros y garajes. O sea, que en el sitio donde estaba yo, que salieron unos 300 producciones, unos 200 discos, 300 producciones, ahora ya aparcado hay un coche. ¿Qué te parece? Bueno, pues
Pues es así, es así. Bueno, entonces estaba cómo decido montarlo. Entonces vi que aquí había un vacío y sobre todo que me gustaba mucho. Claro. O sea, el mundo de la música y el sonido, pues vi que era... Entonces digo, bueno, pues lo voy a intentar. Claro. No sabía muy bien dónde me estaba metiendo, porque en esos años algún compañero mío dice, pero Armando, ¿dónde te vas a meter? Un estudio de grabación aquí en Valladolid, ¿qué tal? Pues me daban 3 meses de vida, ¿no? Pero bueno, me costó al principio un poquito grabar el primer disco, que luego, bueno, es este de aquí, de Festi Davini. ¿Con Festi Davini empezaste? Bueno, pues este fue el primer disco, ya hice alguna grabación antes. Sí. Entonces, claro, al principio la gente no se fiaba, porque ya sabes también cómo somos un poco en Castilla y León, que aquí lo nuestro, como tal, encima yo jovencito y tal. Pero este disco que lo hice con Jesús Ronda, que tenía un equipo de sonido, y yo tenía solo 12 canales en la mesa. O sea, canales para 8 cosas. Lo explico así un poco, para la voz, para la guitarra y tal, pero claro... Para lo básico, digamos. Sí, ¿no? pero Claro. Jesús Ronda Festi, ¿Sí? pues era ya un pionero de aquella, tenía sintetizadores, y me llevó la mesa de mezclas en directo 24 horas, la pusimos, no se puede casi entrar. Pero es que además empezaste en una época que, aparte de tu inquietud y de lo que tú habías visto y lo que te había movido un poco, te había metido en este mundo de la música y del sonido, claro, era una época en la que bullían los grupos en toda España, pero es que en Valladolid también. Aquí había también Sí. una movida importante y en las provincias de alrededor. Entonces, bueno, de alguna manera también tenías un caldo de cultivo. Al final, pues tenían que fiarse de ti, Armando, digo yo. Sí, más que nada porque si iban a Madrid les costaba Claro, triple y no tenían dinero. Y como nosotros no teníamos dinero suficiente, como decía yo, para tocar todos los botones de la mesa. Claro. Entonces yo ahí ya empecé a valorar. Dije, vamos a ver, si resulta que en lugar de ese precio, bajamos el precio, encima no hay gastos de irse a Madrid, pues con tiempo pues podremos competir con los estudios de Madrid. Y de hecho fue lo que hice. O sea, con un equipo mucho más pequeño, pues algunos discos sonaban mejor que los de Madrid, otros peor. ¿Por qué? Porque dependía de muchas cosas, dependía también del grupo, del planteamiento. Claro. Y entonces a partir de este disco ya empezaron a venir más grupos. Bueno, hablar con Armando es también hablar de la historia, de la técnica del sonido o de la técnica de grabación en Valladolid y, bueno, más o menos en todo el mundo, porque básicamente has usado los recursos que estaban a disposición de cualquier grupo de grabación. Al final conseguiste ponerte al nivel, pues eso, de esos grandes estudios de Madrid. Pero claro, ¿qué te parece, Armando? Vale. Yo voy a pedir a mis compañeros, porque se va a levantar, no lo hemos hecho nunca, te vas a poner detrás de la mesa, porque claro, me has traído aquí, mira, un montón de cosas que me encantan, un montón de cosas que me gustan muchísimo. Y que a lo mejor alguno todavía no sabe muy bien qué es lo que es, porque claro, ahora estamos acostumbrados, ¿no?, con el móvil, luego te preguntaré. Pero bueno, ¿cómo empezaste a trabajar? Yo estoy viendo ahí una cosa... Sí, empezamos. Voy a quitar aquí trastos. Mira, Bueno, pues lo estos primero... son, digamos, los formatos con los Exacto. que antes se grababa la música y el sonido, ¿no? Así, Sí, sí. en resumen y en sencillito. Oye, Entiendo que este es más antiguo. Este es el más antiguo. Yo pillé de estos pues 3 añitos, ¿sabes? Y entonces, mira, esto precisamente es una copia que la conservo del primer disco, del de Festi Davini, que lo editó Flyer Records, Sí. que era Rafa Peña y Arturo Manzano. Y entonces contribuimos un poco... hombre, Ponlo así, que se había vea. más cosas y más, también había más gente que grababa y tal, más esporádicamente, pero contribuimos un poco a la movida musical de Valladolid. Y bueno, y de hecho... ¿A qué grupos grababais? A ver, Por ejemplo, este es Halley, un grupo de música heavy, Los Buitres del Pisuerga, no sé si sonará. Sí, hombre. El Curi, que cogió con un rotulador y en todas las cabinas de teléfono ponía Los Buitres del Pisuerga, Los Buitres del Pisuerga. Era un nuevo sistema de publicidad. Es verdad, es verdad. Es Imperativo legal. verdad. Sí, hombre, se nos va la Y olla. Baikal. Baikal, sí, hombre, este era un clásico. Este era un clásico Sí. de San Juan. Y a todos ellos, bueno, Festi Davini, y a todos ellos les grabaste tú, les empezaste tú a Sí. grabar. Bueno, a estos ya muchos más, porque yo venía del mundo del rock y entonces al principio lo que más grababa era rock. Luego ya explicaremos que me metí en la música clásica y en la música folk. Vale, pues así se enviaban los máster. Y luego te decían que pues quiero 3 segundos entre tema y tema. Entonces yo tenía en la mesa, en lugar de medir metros, segundos. Entonces cogía cinta inerte blanca y lo insertaba.
Y entonces, ¿cómo se hacía eso? O bien también, que quiero un estribillo más. Pues es que esto, fíjate cómo esto... ¿Y cortabas y montabas en esa misma cinta? Cortaba y pegaba y con el magnetofón buscaba el bombo de la batería. O sea, lo que ahora hacemos clic, 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 así, ¿no? Claro. Con pistas, ¿no? Sí, Esas sí. cosas que se ven ahí, que hemos visto. Eso se hacían esas... Se hacía así. Y entonces buscabas el bombo de la batería, metías se llamaba el QE, para ver, y cuando sonaba el bombo, aquí, y marcabas con una tiza, aquí tengo que hacer el corte. Con una Entonces, si ponen aquí, digo, como lo metas, bueno, claro, tenías una copia de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se verá, entonces voy a hacer aquí un simulacro. Sí, Mira, se hacía con muévelo despacito. este aparatito, Sí. ¿eh? Sí. Y veis que esto corta en diagonal. Porque si cortaba recto, cuando pasaba por la cabeza del magnetofón, se oía un blup, entonces tenía que entrar En diagonal. Tenía que entrar la en cinta. cuña. A ver. Entonces simplemente pues nada, cogías la Bueno, cinta. esto es artesanía y arqueología del sonido y de las grabaciones. A ver si me sale. Hace mucho que no lo hago. ¿En serio? Espera. Te tengo que traer aquí. Cortas, ves, y ya tenemos aquí un trozo. Y tú imagínate... Inclínalo un poquito, mira, levántalo un poquito. Sí. Eso es, para que se Vale, pueda ver entonces desde vamos casa. a ver que imagínate que este es el corte. Bueno, sería más largo el estribillo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora igual con menos lo hacen, ¿eh? Sí, hacen boom, 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 repiten 200 veces y ya está. Plas. Ahí, Vale, se entonces cortaba. ahora pones aquí. Y esto de aquí que teníamos de antes, lo metes ahí. ¿Has cortado? Esto ya lo he cogido. Esto es como un celo pequeñito. Ahí, así. Le metes ahí. Bueno. Haces así con la uña. Esto. Y ahora por aquí, ¿ves? Y ya quedaba hecho Mira, el... he fallado un poquito porque me ha quedado aquí una... Eso no se notaría, pero bueno. Eso nada. Y ahora menos. Claro, Bueno. Pues esto fue lo primero. Eso. Y esto un poco para los forofos de los vinilos, que hay muchos que dicen que prefieren el vinilo, que Sí. suena más analógico que el CD. Voy a hacer aquí una matización porque es más complicado de lo que parece. Tú cuando enviabas esto a fábrica, luego había lo que era el corte del vinilo y tenía que hacer un intermaster. Y para eso había como una mesa de mezclas, pero con unos aparatos que parecían del submarino del Capitán Nemo y sobre todo te cortaban un poco de graves. Entonces, cuando llegaban los discos, yo notaba que no sonaban tan potentes como el máster. ¿Por qué? Porque se utilizaba, para hacer el negativo del disco, era una chapa que se rayaba Sí. con un diamante, entonces tenían que poner el peso. ¿Y qué pasa? Estos discos que hacemos 1000 copias ponían poco peso. Entonces el surco no era muy profundo. Y por eso sonaba mucho más... Sonaba más blando. liviano. Claro, los discos de Madonna y de Julio Iglesias, que tenían presupuesto, sonaban... Entonces a todos estos Le ponían el diamante bien. ponían peso bien para... Entonces, por eso que hay que tener cuidado de qué discos estamos hablando. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque luego llegó esta cinta, que es una cinta DAT, Digital Audio Tape. Muéstrala así, quieto ahí, ¿Así? quieto ahí. Eso es. Se parece un poco a las cintas de mini DV, de Sí, vídeo. es verdad, es verdad. Entonces esto ya era digital. Entonces el máster que mandabas ya venía lo mismo. O sea, cuando venían los CDs ya venía lo mismo. También ahí hay que decir que... Perdona, con estas cintitas era ya para editar CDs. ¿O también se editaban Sí, vinilos? no, oye, también podías editar con esto, porque También. había gente que dice, prefiero el sonido analógico. de Claro, la cinta". hubo un momento que fue un poco compatible, claro, que estuvieron Había un poco 3 letras, compitiendo. para los que se acuerden. Por ejemplo, el que era D, era que tú mandabas la grabación del multipista, porque claro, aquí es la mezcla LR, que son 2 pistas, que son las dos Sí. altavoces que nosotros escuchamos. Pero tú cuando estás grabando a lo mejor son 24 pistas, la batería tiene 8, la guitarra o del cantante, entonces todo es, por así decirlo, hay 3 procesos. Multipista, lo que envías a fábrica, que es LR, de derecha a izquierda, y luego lo que vuelve. Este es el multipista, mira. Greta 3/3. ¡Hombre! Aquí eso- hay 8 pistas. Greta y los Garbo, ahora hablaremos también de Lo Greta. conservo. También. Y entonces había 8 pistas en cada una, iban ¿Eso es sincronizadas. un original de un disco de ellos? ¿Lo que se grabó? Sí, lo que pasa es que esto se quedó en el estudio. Pero ¿Por bueno, qué? bueno. Porque luego esto lo mezclabas y lo mandabas aquí. Entonces esto sería la primera letra, D. La segunda letra, D, digital, digital, y luego llega el disco, digital, D. Claro. Si yo grabo, yo podía grabar aquí en analógico, tener aquí un magnetofón analógico, esto sería aquí,
hacemos un CD, aquí el multipista analógico, A, D. Y si ves en muchos CDs te pones esas 3 letras, DDD, AAD. O sea, que había gente que prefería Vale, ahora ya sabemos lo que grabándolo en significa. analógico, ¿sabes? Vale, entonces mandamos esto a fábrica y te puede venir un vinilo, te puede venir un cassette o lo que sea. Si es un CD, se hacía, esto es un Intermaster, que es el negativo. Es decir... Eso bueno, no es un CD, entonces. No. No. Vamos a vale. poner aquí este CD. Esto, por ¿Este? así decirlo, si hiciéramos Sí. así, Ah, esto es el negativo. sí, ¿vale? sí. ¿Cómo se hacen? Porque hay 2 maneras de hacer los CDs. Una es por microimpresión y otra es quemándolo, que es como se hacen los ordenadores. Microimpresión son las tiradas industriales. Entonces entraba el plástico por un tubo, que era como un chisme de palomitas, entraba fundido y aquí había un cilindro que presionaba y decía ¡placa! Y así 8.000 copias a la hora salían, ¿eh? ¡Plas! ¡Plas! Entonces un brazo los ponía y era un proceso industrial. Qué rapidez, por Dios. Y esto es el Intermaster. Pero luego salieron, esto es anterior, luego salieron en los ordenadores las grabadoras de CD, que lo que te hacen es 1 por 1. Y si veis, mira, ¿ves que este es más oscuro que este? Este es oscuro, es como Sí. moradito. Claro. ¿Y por qué? Este es quemado y este es microimpreso. Entonces, el quemado es lo clásico, que el CD que grababas tú en tu casa, y te hacía cada 0 y cada 1, te lo hacía aquí. Te lo hacía ahí. Y entonces Oye, aquí ya acabamos, esto es por así decirlo... Ahora hablamos de estos CDs, Sí. pero explícanos esto. Vale, esto era, y luego ya ha venido otro, y lo siguiente ya ha sido, que es el máster DDP, que ya se manda por internet. Y bueno, eso ya... O sea, ya no hace falta ni físico ni nada. Y luego hay, la ventaja que tiene es que tiene unos códigos que se llaman los ISRC, que va también esa información que es como las matrículas de los coches, pero de las canciones. Oye, Armando, yo te quería preguntar. Esto de Internet, entiendo, y todas estas nuevas tecnologías digitales, que habrá ayudado, por una parte, a que evolucione todo este mundo. Por otro lado, también digamos que os ha perjudicado, es decir, ahora cualquiera con un móvil, con un mínimo, no sé, pues hay mesas pequeñitas, cualquiera en su casa puede hacer, no un estudio de grabación como el tuyo, que yo sé que no. ¿De alguna manera lo ha devaluado o simplemente ha reforzado el valor de tener un buen estudio y profesional? Que es lo que no se tiene, profesionalidad y oficio, claro. Cualquiera le puede dar a un play o a un rec, pero hay que saber lo que se hace. Ha devaluado el precio, pero eso es porque los aparatos han bajado de precio, ¿sabes? Pero lo que está claro es que la profesionalidad sigue siendo la misma. Y, por ejemplo, los home studios, llamados home studio, que la gente que se graba en casa, pues sí pueden hacer algunas cosas, pero no pueden grabar una batería. Bueno. O se ponen a cantar y lo mismo oyen el perro del vecino y se te le mete por el micrófono, que es lo más normal. Entonces, bueno, pues por así decirlo, se ha democratizado más, pero ha sido un poco como la fotografía, que ahora te haces las fotos con los móviles y antes tienes que ir a revelar, pero sigue habiendo buenos fotógrafos. Sí. Quizá ahora el que es bueno, o sea, el que es profesional, lo es muy profesional. Puede ser esa un poco la distancia, el que lo hace en casa, pues eso, con esos dispositivos, y el que es profesional, que realmente tiene unos equipos profesionales que no están al alcance de cualquiera. ¿Esa puede ser un poco la diferencia? Yo creo que la diferencia más es la profesión, porque el que empieza conocimiento, ¿no? Por lo menos el que empieza en casa con aparatos más baratos y tal, pero si lo más importante es tener oído para poder decir que es que esto tiene que sonar tanto en un móvil, que eso es muy complicado, como en un equipo de 20.000 vatios. Sí. Entonces, si tiene, al final el factor humano es lo más importante, porque ahora los aparatos los puede tener cualquiera. Antes una mesa de mezclas te costaba 60.000 euros y ahora, pues esta mesa que os voy a enseñar ahora, esa cuesta 2.500, por ejemplo. 2.500, bueno, sí. Pues Claro, es que o sea, realmente... no sé cuántas veces Que menos. hay quien se compra pantallas de estas de televisión tremendas por 3.000, o sea, que es Exacto. que incluso es hasta un poquito más barato. Esta mesa de mezcla, vamos a ir un poquito rápido, porque Sí, luego se nos va el vale. tiempo enseguida. Esto que A ver, veo lo aquí... pongo por aquí todo. Sí. Bueno, esto es una mesa de mezclas que es con la que trabajo yo ahora habitualmente. Y diréis... Aquí lo desenchufa todo, vamos. Sí, pero es como una caja de zapatos, sí. Es que en pues realidad una sí. mesa de mezclas es como un ordenador, es una tarjeta que procesa y que necesitas entradas y salidas. Y aquí tenemos 32 entradas de micrófono, que podemos poner 32 micrófonos o aparatos, y 8 salidas. Y dices, ¿y cómo se maneja esto? Pues en lugar de tener físicamente
Claro. los fader. Sí, los fades son esas mesas Exacto, que, pues que los tienes suben y aquí. bajan. Ahora es así de digital. Con eso ya tenemos un... Con esto lo tienes. Entonces aquí Ya está. los 32 canales, este es el canal 1, ve, fíjate lo que hay aquí. Bueno, qué maravilla. Todo esto. Igualito que hace 30 años. Pues esto pues necesitarías, nos saldríamos de aquí para lo que ¿En es serio? sí. ¿Para todo esto? No, pero es que luego esto es, por ejemplo, esto es lo que escucha el público. Sí. Pues decimos aquí, Agustín, quiero ver lo que escucha Agustín. Me voy aquí, Agustín, que es el rojo, y tengo otra vez Solo lo que... todo. O sea, Agustín tiene su mezcla, Lucía, que está por aquí, tiene su mezcla. No sé si habéis visto en directo que hay unos altavoces, unos monitores. Sí. Pues creo que cada uno está escuchando una cosa suyo. lo suyo. O sea, es decir, el Su, cante. su parte o lo que necesita escuchar para no desafinar o para poder afinar. por El ejemplo. cantante normalmente pues tiene Claro. la voz más alta, entonces es que es complejo el tema. Por eso te digo que luego de la casa luego métete tú aquí a torear, como digo yo, en la plaza. Yo tengo una duda, Armando. Con todas estas nuevas tecnologías y todas estas posibilidades, a veces echáis la vista atrás y pensáis, madre mía, ¿qué hubiéramos podido grabar con lo que tenía mi compañero en este grupo? No sé, a veces echáis la vista atrás y pensáis, lo que podríamos haber hecho con esto. ¿Hubiera cambiado la historia de alguna manera? Claro, la música? y de hecho ahora está cambiando, porque ahora sí, claro que cambia, porque ahora tienes muchas más herramientas. Por ejemplo, yo que sé, aquí antes para sonorizar en el estudio están que aquí también los tenéis en televisión, el clásico formato rack, que son eso, con unos 49 centímetros, yo tenía dos muebles hasta Estamos hablando de altavoces, ¿no? No, de aparatos. Aparte de la mesa, Sí. tenías tú el compresor, los ecualizadores, y necesitabas un rack así de cacharros. Y es que esto está aquí ahora todo metido, o sea, no solo son Todo los en esa volúmenes. Mira, aquí tabletita. tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el ecualizador. Madre mía. Antes un ecualizador era un aparato así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, antes lo tenías, ocupaba todo más y era más... Era de otra manera, pero lo que decíamos antes, los conocimientos y el saber Claro. lo que se está viendo los tienes que tener. Eso no ha cambiado. Como me preguntan muchas veces, ya, digo, si los hombres de Cromañón, Claro. el sonido era el mismo. Claro. O sea, no había altavoces y tal, pero el mar sonaba igual, la Sí. gaviota sonaba igual, o sea que el sonido no ha cambiado. Y había eco y se estaba todo aprovechaba igual. de otra manera. Y Exacto, los romanos exacto. no tenían nada de esto y los griegos sí. Mira cómo hacían esos auditorios, que se escuchaba Eso es. todo estupendamente. Oye, vamos a hablar de todas, que tengo muchas ganas yo, de A ver. rápidamente, de hablar de todas esas personas que han pasado, siéntate Armando, que han pasado por ese estudio, porque hablábamos de esa historia un poco de la música de Valladolid, ¿no? Ya no nos vamos a ir a otros lugares, pero sí que es verdad que hubo una época, yo recuerdo esos años 90, cuando realmente empezaste, y contigo empezaron algunos grupos que hoy son grandes conocidos. Bueno, hablamos de Celtas Cortos, que siguen ahí. Sí, bueno, no empezaron conmigo. en lo o sea, más alto. éramos amigos y tal. Bueno, quiero decir, cuando Era- tú abriste, hicieron alguna grabación contigo. Más tarde. O sea, Más lo que tarde pasa es que hemos llevado vidas paralelas, porque yo también estaba en Los Nadie, cuando más o menos yo ya me salí de Los Nadie, que monté el estudio, ellos era cuando empezaban más a hacerse famosos, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego contigo empezó también el grupo de Greta y los Garbo, que ya no existe, pero bueno, que también fueron un pelotazo también en esa época. ¿eh? Sí, mira, aquí está el disco. Hicimos búscame. las grabaciones previas para un... Este fue un disco importante porque fue mi primera factura para una multinacional, para Virgin Records. Entonces grabamos 25 canciones Sí. de Beatriz, de Sara y de Belén, y luego la Virgin eligió de ahí unas 12 canciones. Ujú. Bueno, has hecho ese pop, pero también has llegado a grabar folk e incluso música clásica y sacra. Que bueno, de hecho sí. te hemos visto en una sacristía ahí. Sí, pero era un coro, era un coro. Mira, pues por ejemplo, luego otro disco muy importante fue este, que es Las Edades del Hombre, en el año 1995, que se grabó en la Catedral, Sí. y tuve que llevar medio estudio para allá, porque lo tuve que desmontar todo. Fue muy complicado, sí. Esa Nos fue... comentabas. Porque encima era la Orquesta de Radio Televisión Española, que solo la habían grabado los estudios Quirios, unos estudios de Madrid que, bueno, pues impresionantes, la propia Radio Televisión Española, y entonces aquí yo ya me introduje un poco en la música clásica, ¿sabes? ¿Eso fue complicado?
Pues bueno, esta ha sido de las grabaciones más complicadas. quiero decir, habías hecho rock, habías hecho metal, habías hecho pop, pero bueno, al final también hay que tener, es decir, se tienen que ampliar los conocimientos, Exacto. no solo de sonido, también de la propia música, del Exacto. propio estilo. Pues claro, yo ahí aprendí mucho y me di cuenta de que tenía mucho que ver la música rock con el folk y con la clásica. Por ejemplo, hay un detalle muy bueno ahí en los instrumentos. Fíjate, todos los instrumentos están mal hechos, fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Por qué? Porque sí están mal hechos. Pero es que no se pueden hacer bien. Por ejemplo, un cello tiene su caja de resonancia, entonces siempre va a haber una frecuencia que va a ser un armónico que va a rebotar las paredes y va a sonar más. Es por eso, no es porque son todos buenísimos, pero es que no queda... En el caso del cello es un fa sostenido, o un fa. Cuando llega el fa sostenido, pues empieza a vibrar y se oye mucho más. Entonces tú tienes que saber y bajarla un poco para que quede más o menos igual. Y en el rock, el clásico Marshall, cuando da el fa sostenido, encima que le ponen un volumen ahí, Sí, sí. vibra la chapa de atrás del ampli. O sea, que ahí tienes una cosa como el fa sostenido de música clásica y música rock es un... Oye, me encanta todo lo que estamos aprendiendo. Sí. ¿Ustedes habían planteado esto alguna vez? Vale, pues entonces la música clásica y luego también... bueno, vamos a ir un poco rapidito, que se nos va el tiempo. No salimos de música clásica. Aquí este, de los órganos de Castilla y León. Este también fue muy importante. Grabé todos los órganos de las catedrales de Castilla y León y este tuvo su dificultad para acceder. Por ejemplo, el de Salamanca es tan grande que tiene 3 plantas. Yo decía, si se puede hacer una fiesta de cumpleaños dentro del órgano. Dentro del órgano. Entonces tuve que comprar un pie que no existía, o sea, un trípode, que me tenía que llegar, porque por ejemplo para el de la Catedral de Valladolid también, no el nuevo, el antiguo, Sí. tiene la barandilla súper cerca, entonces tú no puedes, si ponías los micrófonos quedaban muy cerca, entonces digo, si necesito aquí 8 o 10 metros subir con micrófonos, no había nada de eso. Me fui a Ferreterías Ortiz, a ver qué te... Y un palo, sí. un palo de manzanas de estas, y me hice un invento... De sí. variar manzanos. Sí, cogí un trípode y llegué hasta 8 metros, por ejemplo. Bueno, oye, esos son los recursos. Y luego ya también fue muy importante de la música de cámara de la Fundación Monteleón, que hice 6 años consecutivos. Y esto, fíjate qué movida, tenía que grabar a 7 grupos en una semana. 7 grupos en una semana, nada, Sí, sencillito. muy Aquí sencillo. ya hice un máster de cuartetos, además es que eran artistas internacionales, venían de Nueva York y tal. Y claro, yo tuve que doblar el equipo por si un ordenador... Claro, todo esto que estoy hablando estaba hecho con ordenador. Y es muy importante también contar, bueno, empezó tu historia con la música en un estudio de grabación, en un estudio cerrado, pero con el tiempo también te has abierto a sonorizar conciertos, bueno, todo lo que necesite mínimo un micrófono y un altavoz, de ahí hasta lo que necesite. 32 micrófonos. O 32 y micrófonos. Y 10 altavoces, O 10. también puede ser. Sí, pues ¿qué pasaba? Pues claro, la gente cuando le grababa el disco, pues resulta que claro, te aprendes los temas, entras en confianza con ellos, además es que claro, un disco pues te puede llevar a lo mejor 100 horas de trabajo. Claro. Hay algunos que te llevan menos, otros más. Entonces hay ahí pues ya una complicidad. Y al final casi... Entonces me propusieron que le sonorizara. Si has grabado con ellos, es que ya conoces todos los entresijos de la música, de lo que necesitan en cada momento, casi que te llevan en confianza. Y tú les pones todo lo necesario para hacer los directos, eso es sonorizar. Eso es, ¿no? Entonces, pues aquí tengo algunos grupos, por ejemplo, que voy a mostrar, que son los que estoy sonorizando habitualmente. Este es el Caracol Andador, Sí. un grupo también de Agua dulce. Agua Dulce, que hacen habaneras. Sí, sí, sí. Ringo Rango. Ringo Rango, sí, pues eso hace poquito han estado ahí en Santovenia, así que... Ahí estuve, inauguramos el auditorio de Santovenia. Eso es. Es un grupo de música tradicional de Zamora, Sí. Dos Orillas, que estos son 27 o 26. Lo sé, esos también tienen su intriga, Y su luego intríngulis. Taona, que es un clásico, Claro. y que este año cumplen 50 años como grupo y estamos haciendo el disco de 50 años amasando la tradición. A ver, espera, que se me han quedado estos dos. Pues rápido, porque nos Rápido, tenemos que ir, que se nos acaba el Habas tiempo, Verdes, Armando. Alberto Jambrina, este fue un disco también muy importante porque a partir de aquí empecé a introducirme en la música folk. En la música folk, Y efectivamente. ya al último, los celtas cortos, Bueno, has dejado la estrella para el final. que este también fue muy complicado porque fue con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y tenemos 50 micrófonos, Es verdad.
64 en mezcla, y ya les dije, es que sois un poco así, me habéis encargado el disco más complicado y tal. Entonces aquí hubo que hacer un despliegue bastante... Bueno, pero eso es un honor, yo Sí, creo. ya. Claro, tú lo sabes. Un mes de trabajo que el ordenador me echaba humo. Normal. Tuve que comprarme discos duros SD, ampliar la RAM, bueno, una película. Armando, bueno, yo sé que queda muchísimo por contar, muchísimo por hablar, pero desde luego que nos has dado hoy una clase magistral. Te he presentado como el máster del sonido y desde luego que lo eres, al menos aquí en Valladolid y en Castilla y León. Ha sido todo un placer descubrirte, compartir contigo, que nos cuentes toda esta historia y nada, por mucha música, por muchos sonidos y por muchos conciertos en directo que podamos ver. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y muchas gracias a vosotros también. Y a todos ustedes también gracias por acompañarnos en esta clase magistral, ya lo han visto, de música, de sonido, de grabaciones. Volvemos muy pronto para tomarnos ese café pendiente. Adiós.